Vuelvo a compartirles pantalla. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, estábamos en este dato en donde Microsoft ya sus actualizaciones llegan a generar una hoja denominada Microsoft Excel 2.0. Este, les comentaba, pues sabemos que Microsoft pues siempre tiene a los mejores trabajando para sus innovaciones. Entonces, pues la consigna era quitar a Lotus del mercado, desplazarlo y que el público pues obviamente eligiera Excel para sus actividades cotidianas y pues obviamente esto impactaba en ventas, ¿no? En 1987 y 88 Excel supera la popularidad de Lotus y 4 Pro de Borland. Quiere decir que ya la hoja de Lotus como tal empieza a perder terreno, ya que Excel pues tiene las actualizaciones que seguramente Lotus no pudo generar. Y obvio, pues esto conlleva a que Lotus empiece a tener un declive dentro de las empresas porque no se actualizaba y no mejoraba pues su diseño. Entonces, pues esto ya al cliente, a los usuarios de Excel ya les pareció mucho más atractivo. La funcionalidad que les ofrecía pues ya era mucho más necesaria para las operaciones que se llegaban a realizar y pues Lotus empezó a verse mermado. ¿Okay? La primera vez que Excel se introdujo en Office fue en 1993. Las aplicaciones de hojas de cálculo han evolucionado mucho y su uso se ha extendido más allá del uso original para la planificación y presentación de informes financieros. Se puede manejar en casi cualquier tarea donde se involucren matrices, valores interrelacionados, por ejemplo, simulación de escenarios, interpretación de datos experimentales o la realización de algún seguimiento de activos, inventarios en varios periodos de tiempo. ¿Okay? Entonces, pues, como les comentaba, la primera hoja de cálculo surge en 1979. Este, Visual fue el primero en implementarla. En el 83 llega Excel, sin embargo, con una baja innovación. ¿Okay? Y de 1983 en adelante, veíamos en la diapositiva anterior, en el 83 y en el 85, pues tiene sus primeras actualizaciones y de ahí en adelante, pues la hoja ha sido, por excelencia, la página que se utiliza para el ámbito, pues, del control de departamentos y de las operaciones que se realizan en las empresas. Y pues un dato importante aquí dice que en el 2000 Excel se convierte en un estándar mundial. O sea, pasaron casi 30 años para que Excel, 20 años, perdón, para que el Excel se convirtiera en el referente de manejo de la información por medio de las tablas, del control y de la organización de las tablas dinámicas. Aquí hay datos contundentes. Les pido que vayan haciendo su resumen. Vean sobre todo los logos, ¿no? Esto pues obviamente pertenece a Microsoft. El primer logo utilizado en el 85, ¿okay? Cuando se hacen las primeras versiones. Aquí tenemos que voy a cerrarle tantito y vuelvo a abrir. Entonces, esta versión en Excel, el 1.0, se implementa para una computadora Macintosh, que pues son las computadoras más versátiles en su momento, enormes, equipos gigantescos, y aceptaban pues obviamente
programas, pero su capacidad pues no era tan funcional como la conocemos ahora. Estaban todavía limitadas en cuanto al el consumo de información. Eh, Todavía no se tenía la versión para Windows, ¿ok? Para el desarrollador, pero era funcional, por lo menos para Macintosh, pues era una versión bastante noble. Y definitivamente pues no la podías descargar y utilizarla en otra computadora que no fuera Macintosh, porque no tenía este, los códigos para poderla ejecutar. Ese fue el Excel 1.0. Hay una hoja que carecía de elementos. En ese entonces, pues todavía Lotus era una hoja utilizada por demanda, pero no tenía todavía lo necesario pues para quitar del mercado a Lotus. En el 87, del 85 al 87, se genera la primera versión para Windows. Microsoft lanza estas primeras actualizaciones que incluían un runtime para ejecutar en Windows 2.0. El objetivo era que Lotus, mejorar lo que Lotus desarrollaba, ¿ok? Que era pues darle una mayor movilidad, una mejor visión y un mayor uso. Entonces ya se puede decir que el 2.0 fueron los inicios de una hoja de Excel que empezó a quitar terreno a Lotus para pues obviamente posicionarse. El duelo con Lotus tardó en sacar una versión de su popular hoja de cálculo para Windows, pero para 1988 el punto de inflexión de las ventas de Excel ya habría superado a las de Lotus, destronando al rey del software y consolidando a Microsoft como un gigante del sector. Del 85 al 88, pues solo pasaron 3 años para que Excel ya tuviera esa presencia en el mercado, ya se fuera posicionando en el gusto de los usuarios, por supuesto, y entonces Lotus pues tuvo que dejar de funcionar, tuvo que quedarse en el intento, ya no tuvo la opción para desarrollar, para mejorar su aplicación, por lo tanto pues tuvo que salir del mercado, ya que contra Microsoft pues indudablemente no había competencia. Vean los logos, cómo se fueron actualizando, a la par de que se actualizaba la página, pues los logos también fueron cambiando, eh, dándole una perspectiva al usuario del uso de esta herramienta. Para 1993, la era de Office generó el Excel 5.0, se convierte en un componente clave en un lenguaje de programación donde se automatizan las tareas repetitivas mediante macros, ¿ok? Lo que lleva pues obviamente su utilidad a otro nivel. Es decir, que tú le das la instrucción, le dices a Excel qué quieres que haga, qué datos quieres que trabaje, que tome en cuenta, qué información necesitas que te genere para que la página lo haga. Es decir, si quieres totalizar tus ventas mensuales, pues solamente le vas a decir, quiero que me sumes de tal celda a tal celda, este, estos rangos de datos y quiero que me des el reporte final. Entonces, pues esa evolución fue de mucha importancia porque estas macros o estas fórmulas, automatizan el trabajo, lo facilitan, por supuesto, ya no tienes que estar repitiendo manualmente la información, sino ya con un simple copiar y pegar, la página va desarrollando la indicación que le vayas dando. Entonces, el uso pues ya se convirtió mucho más deseado para las empresas, es, inclusive ya no solamente para grandes empresas, sino ya el desarrollo de los equipos en cuestión de computadoras, pues también ya se hicieron más accesibles para la sociedad en común y los modelos de las computadoras pues también fueron evolucionando. Eh, para 1995 y el 2003, la consolidación de las versiones de Excel 97, 95, 97, 2000, 2002 y 2003
Añadieron mejoras, nuevas funciones y herramientas de análisis. ¿Ok? Quiere decir que cada actualización, pues se le daba un nombre, ¿no? Excel, tendía a dar pues sí, el cambio y también a rebautizar su producto estrella. ¿Ok? Vemos como del 95 al 2003, por ejemplo, el icono de Excel, pues ya se ve mucho más profesional, se ve mucho más estéticamente confiable, ¿no? Ya sabías que si veías ese logo, de quién era y cuál era la funcionalidad que iba a tener en día a día. ¿Ok? Entonces, pues estas mejoras se trasladaron a ventas y obviamente con esto, pues al crecimiento y desarrollo de estas aplicaciones. Para 2007, la revolución de la interfaz con Excel llega a un cambio radical. La nueva interfaz, la cinta de opciones, el ribbon que conocemos hoy, reemplazando los menús tradicionales y también se introduce el nuevo formato de archivo XLSX, ¿ok? Que son la forma en cómo vas a guardar tus documentos, ¿ok? Acuérdense que en Word la terminación es .doc y en el caso de Excel va a ser .xlsx. Entonces, de esta manera, pues cuando tengas que abrirla en otra computadora, si no tiene esta aplicación descargada, pues no vas a leer los documentos. Solamente se necesita hacer la descarga de la página, bueno, de la herramienta. Y el menú fue mucho más enriquecido, nos dieron mucho más opciones, mucho más versatilidad para ejecutar más actividades, ¿ok? Y pues esto le encanta al cliente. Entre más fácil le hagamos de trabajo a las personas, entre más le facilitemos la vida, pues obviamente más satisfechos vamos a tener a los usuarios y obvio pues se van a quedar con la empresa, aunque pues de antemano sabemos que para Microsoft pues, es muy difícil una competencia de esa magnitud. Para 2010 y 2021 eh, ya nos encontramos en la era de la nube. ¿Ok? Las versiones más recientes, 10, 13, 16, 19 y 21, se han perfeccionado, añaden nuevos gráficos, funciones más complejas e integran la interfase con la nube a través del Office 365, ahora Microsoft 365, que permiten un trabajo colaborativo en tiempo real. Es decir, tengo un departamento de compras, por ejemplo, y necesito que al mismo tiempo los empleados de ese departamento vayan subiendo la información, los datos que necesito que me entreguen y no tengo que esperar a que uno realice su actividad, la registre, después el otro y el tiempo pues obviamente se va alargando. En este caso se habilita el libro en la nube y todos a su vez van llenando la información de su área específica. Esta se va actualizando y en cuanto yo necesito revisarla, pues no tengo más que abrir ese documento y sé que la información va a estar al día. Entonces, el trabajo colaborativo pues también se vuelve mucho más funcional, mucho más óptimo para que los empleados, los departamentos, pues puedan concluir sus actividades en tiempo y forma y esto pues no atrase determinados procesos o determinadas operaciones. Y pues el último logo que tenemos es precisamente el de Microsoft 365. Quiere decir que pues ya tiene toda la actualización que hasta el momento el usuario ha demandado, ha requerido, y pues obviamente Office siempre va a estar a la vanguardia en cuanto a actualizaciones. Pues un dato importante es que Excel tiene más de 17 millones de celda por hoja. Esta capacidad te permite manejar grandes volúmenes de datos, facilita el análisis y la organización de información para cualquier proyecto. Con herramientas como fórmulas, funciones,
Excel se convierte en una herramienta poderosa para estudiantes, profesionales y empresas de todo el mundo. O sea, es increíble la capacidad de almacenamiento que tiene una hoja de Excel. Difícilmente se va a agotar. Es más viable que cambies de libro, a que en algún momento, pues, una hoja de cálculo le veas el final. La capacidad que tiene para almacenar, pues, es sumamente, extensa, ¿no? Y con esto, pues, garantiza que el usuario no se va a quedar sin una hoja en donde realizar sus actividades, registrar sus operaciones, puesto que siempre va a haber espacio para una actividad más, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a recapitular un poquito sobre la historia de esta aplicación. Empezamos en Lotus, empezamos a finales de la década de los 70 con Lotus 123, que vean pues lo austero que era la aplicación, con un menú muy limitado, que sí eh, era usado. Sin embargo, pues las tareas o actividades que se realizaban, pues también eran muy limitadas. Eh, Excel surge en 1983 con una hoja que, aunque no era todavía capaz de competir con Lotus, pues ya daba sus primeros inicios de asomarse al mercado y querer pues tener ese público que tenía Lotus. Su objetivo pues era desplazarlo y quedarse con sus clientes. ¿Ok? Para las siguientes versiones, después de 1988, pues la hoja se convierte ya en funcional, se convierte en una herramienta con constantes actualizaciones, se va adaptando al tiempo, se va adaptando a las necesidades del mercado, en este caso pues de las empresas. Ofrece una versatilidad de menús, tareas que puedes realizar del documento y que la llegada pues del Internet al día de hoy se almacena muchísima información. Este, da la interfase del trabajo colaborativo, es decir, que todos pueden estar alimentando al mismo tiempo un documento sin necesidad de pausar o esperar a que otra persona complete su información. Y las actualizaciones en cuanto a fórmulas, en cuanto a este, indicaciones, pues obviamente también dan una perspectiva mucho más amena para poder realizar el trabajo. Las macros pues han ido evolucionando también, son las indicaciones de lo que quiero, necesito que una hoja, en este caso, pues vaya desarrollando por mi actividad cotidiana. ¿Ok? Dejo de compartirles la presentación. Tomaron los datos, ¿verdad? Sí, hicieron su apunte de la línea de tiempo. Sí. Perfecto, muy bien. Con estos datos, pues vamos a hacer una actividad que les voy a pedir para subir a Classroom. Sería nuestra primera actividad de entrega. Y bueno, pues ya viendo el panorama del cómo fue creciendo Excel y cómo se fue adaptando al tiempo, a las necesidades del público, pues vamos a conocer un poquito de esta página, cómo es que para quienes utilizamos análisis de datos, pues llega a ser tan funcional, tan necesaria en nuestro día a día. En el caso de la docencia, mi caso particular, pues obviamente una hoja de Excel me permite el manejo de las calificaciones, de los promedios, las tablas para las asistencias, ¿ok? Dándole una connotación pues educativa, ¿ok? Ya que esto me permite pues generar los reportes de manera mucho más óptima y tener información pues cuando se me requiera. Este, para ello pues tengo que conocer qué funciones tiene el Excel
y cómo me va a presentar la información para que esto pues tenga un verdadero uso para mí. Este, tengo que saber leer los menús y tengo que saber qué fórmulas me van a ser de utilidad para las actividades que yo necesito que me desarrolle y que me acompañen, pues obviamente en mi labor. Entonces, voy a abrir un documento. Este, esta versión, bueno, más bien, hay aplicaciones en las cuales pues se tiene que se tiene que pagar por el uso de las herramientas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Microsoft. Es una paquetería que tiene un costo. Cuando recién compras un equipo y una computadora, pues te dicen, ya tiene Office integrado. Este, Tiene una vigencia de un año. Se termina el año y pues, ¿qué crees? Que tienes que volver a renovar, tienes que pagar nuevamente por tu paquetería para que sigas usándola de manera continua. Y si no pagas, pues obviamente la licencia deja de funcionar y entonces pues mucha de la información, si no la recuperaste, si no la almacenaste, pues ya no se recupera. En el caso de el correo, por ejemplo, Google tiene pues esta versatilidad de utilizar una hoja de cálculo, ¿ok? No se llama Excel, obviamente, pero sí tiene esta función con muchas herramientas. No está tan actualizada como Excel, por supuesto, pero te ayuda en cuestión de trabajo cotidiano, una actividad académica, por ejemplo, pues sí es bastante funcional. Sin embargo, pues sabemos que el, el Office es quien tiene todas las actualizaciones y toda el acumulado de macros para pues, solamente empresas de mucho más impacto en el mercado que el usuario va a poder dar uso para su actividad. Bueno, te la voy a compartir desde aquí. Estás viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. maestra. ¿Qué se está viendo? ¿Qué te estoy compartiendo? El escritorio de su computador. Ah, ok, eso es lo que quería porque tenía varias páginas abiertas, pero no sabía lo que te estaba compartiendo. Pero bueno, este es el escritorio de la computadora que estoy utilizando. Si te das cuenta, pues tengo bastantes hojas de Excel abiertas, ¿no? Están etiquetadas con ciertos datos, por ejemplo, esta hoja están utilizadas para registros contables, este, formularios, por ejemplo, de ahí, que he generado y que son útiles pues para mi actividad académica. Para abrir el Excel, lo voy a hacer desde mi barra de herramientas, desde mi escritorio, por supuesto. Tengo varias aplicaciones descargadas, ¿ok? Tengo Word, tengo Excel, tengo PowerPoint, tengo Microsoft Copilot 365, que ya está relacionada con la inteligencia artificial, que pues obviamente ya para cualquier actividad que realicemos, pues tenemos la IA, que si yo le doy un prompt, me lo va a ejecutar exactamente en la aplicación que estoy trabajando, ya sea para PowerPoint, para Excel o para Word, le digo qué quiero que haga y pues la IA maravillosamente lo hace por mí, es como mi secretaria. Entonces, aquí tengo mi logo. Ya sé que el color verde es característico de Excel, el azul es de Word y el color entre rojo y un naranja, pues van a ser el de PowerPoint. Son las tres herramientas este, máster de Office. Abro mi libro de Excel, ¿ok? Y les va a compartir, pues en primera instancia, un pequeño menú. Aquí ya tiene ciertas sugerencias,
¿no? Y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas de mí? Bueno, pues tengo un documento en blanco, ¿ok? Tengo un tutorial para que tú puedas, este, recorrer ciertas indicaciones que te puedo ofrecer para quienes no han utilizado el Excel, lo hagan por primera vez. Tutorial para las fórmulas, tutorial para las dinámicas, para las gráficas, para un calendario de actividades. Si sigo indagando, pues también tengo páginas para hacer presupuestos, muchos modelos de calendarios, facturas, puedo hacer diseños de facturas que claro, en su momento era muy utilizado por las empresas, puesto que las facturas no tenían este candado que ahorita nos pone el SAT, donde tiene que haber una factura electrónica y tiene que desarrollarse pues en determinada plataforma. Y bueno, vean, hay informes, hay inventarios, lo comentábamos hace un momento, este, unas aplicaciones para, unas herramientas para el control de la asistencia de los empleados. Eh, Aquí tenemos un archivo, pues, tipo amortización de préstamos. Proyectos, también se pueden desarrollar proyectos y darle seguimiento. Y bueno, estas son como las sugerencias que te hace Excel, ¿ok? Y dependiendo, pues, el uso que le vas a dar, si vas a hacer gráficas, si vas a hacer tablas dinámicas, si una de estas páginas te sirve, pues la puedes editar. Y si vas a generar algo por autoría propia, pues empezamos con una página en blanco, ¿ok? Y aquí arriba lo que vas a encontrar, pues es lo que te comentaba, ¿no? Que no es solamente una hoja, es un libro. Es un libro porque tú puedes abrir tantas páginas, lo consideres necesario. Por ejemplo, aquí nos aparece pues la página inicial, ¿no? Pero si siguiendo las indicaciones que nos compartían sus compañeros, de abrir un registro para ventas, un registro para entradas de dinero, para salidas de dinero, pues tan fácil como agregar páginas, ¿ok? Y entonces ya tengo mi página 1, mi página 2, mi página 3, para que se puedan desarrollar diferentes, almacenar diferente información o registrar diferente información. Y entonces yo quiero nombrar a mi libro, bueno, a mis páginas, para poderlas identificar. Entonces, si sé que en esta primera página voy a registrar mis ventas, me coloco, pongo mi cursor donde dice hoja 1, le doy clic izquierdo y aquí me da un pequeño menú. Y lo primero que quiero hacer es cambiar el nombre. Entonces, para mí esta página va a ser la página de las ventas. Ya lo tengo seleccionado. La hoja número 2, nuevamente me vuelvo a posicionar, le doy clic derecho, perdón, y esta va a ser mi hoja de gastos. ¿Ok? Y mi última hoja, la hoja número 3 que abrí, me posiciono con el cursor, le doy clic derecho, le cambio el nombre y le digo que esta va a ser para mis ingresos. Y entonces ya tengo dentro de mi libro, tengo 3 páginas que van a tener información diversa para tener un control de mi actividad día a día con respecto a las ventas, con respecto a los gastos y con respecto a los ingresos. Entonces mi libro, este primer libro que voy a utilizar, se compone de 3 páginas y le puedo agregar tantas yo necesite o considere necesario. A lo mejor puedo habilitar una cuarta, ¿no? Le cambio el nombre y esta cuarta va a ser para mi inventario, ¿ok? Y entonces si llega el dueño del negocio y me dice cuántas piezas tenemos de la taza de Mickey Mouse, pues simplemente abro mi pestaña de inventario y ya sé que aquí me va a aparecer la información de ese producto para podérsela compartir de manera inmediata, ¿ok? Entonces, pues lo primero que tengo que hacer cuando abro una hoja de Excel es, si solamente voy a ocupar un documento, un registro, una página, pues no necesito abrir muchas más hojas. Con una página inicial va a ser suficiente para
desarrollo de mi actividad, ¿ok? Y entonces, pues aquí vemos el menú, ¿no? El desplazamiento del menú. Tengo, bueno, en la parte de arriba, el menú matriz y en la parte de abajo, pues tengo las opciones que se ejecutan en este menú. Por ejemplo, el primer menú, que es el de inicio, tengo todas estas opciones: cortar, pegar, perdón, cortar, copiar y pegar. ¿Ok? Si no quiero repetir información, tengo estos tres elementos. Tengo una casilla para darle forma a mi texto, ¿ok? Un tipo de letra que crea conveniente para mi texto, el tamaño de la letra. Si no quiero aumentarlo con este dato numérico, pues tengo la opción de aumentar el tamaño del texto o disminuir el tamaño del texto, ponerlo en negritas, cursivas, subrayado. Este menú me permite darle diseño a mi hoja de Excel, ¿ok? Por ejemplo, toda la página tiene, pues ya vimos hace rato, nos dijo cuántos miles de millones de celdas. Entonces, está marcada por columnas que llevan datos alfabéticos y filas que llevan datos numéricos. Entonces, pues vean, si yo me sigo extendiendo, ya estoy en una combinación muchísimo muy elevada, ¿no? Yo estoy aquí hasta la columna E y 6, ¿no? Entonces, pues no voy a ocupar todas esas celdas, voy a hacer una tabla muy, muy pequeñita, por lo tanto, no requiero de toda la utilización de las celdas y solamente quiero una tabla de de tres columnas y cuatro filas, y la quiero presentar. Entonces, esta ventanita que ustedes tienen aquí les permite darle pues esta presentación de hoja de Excel, pero con las filas y las celdas perfectamente bien marcadas. Entonces, aquí en la primera fila voy a poner un texto que diga grado, en la segunda grupo y en la tercera total. ¿Ok? Solamente voy a presentar estos datos y los quiero en negrita y los quiero en cursiva. ¿Ok? Entonces ya estoy utilizando este pequeño menú. No me gusta esta letra, no me gusta la letra Calibri, me gusta la letra Arial y tengo varias versiones de Arial. Voy a ocupar la más común. No lo quiero tan elevado el texto, quiero un texto más pequeño, pero esta la quiero que resalte. Entonces aquí le doy clic a aumento de el tamaño de la fuente y estas las dejo normal. Y entonces aquí voy a escribir números: grado primero, segundo, tercero, cuarto, ¿ok? El grupo va a ser el 101, 101, 102 y el 103, ¿ok? Tenemos el 104. Bueno, aquí le voy a quitar este dato, le voy a poner alumnos, ¿ok? Y voy a poner que en el 101 hay 23 alumnos, en el 102 hay 30 alumnos, en el 103 hay 15 y en el 104 hay 25, ¿ok? Entonces, ya tengo la información almacenada, ya sé que de esta tablita voy a sacar un gran total porque me están pidiendo el dato de la matrícula de los 4 grupos que tengo en primero y necesito saber pues a cuánta población le doy clase, ¿sale? Entonces, pues vean, esto solamente es darle una pequeña presentación a la página. Si quiero resaltar, pues obviamente, no sé, aquí quiero resaltar al grupo 102, porque en el 102 tengo bajas. Hay una población, sin embargo, se han estado dando de baja a algunos alumnos y voy a marcar esta fila, la del 103, con una letra en color en rojo porque esta población es muy bajita. Entonces, pues aquí tengo dos datos importantes. En este grupo
Sí tengo población, sin embargo, se están dando de baja. Y este grupo lo abrí con muy poquita población. Entonces, aquí tengo una media entre el 101 y el 104, pero en estos dos grupos es donde se tiene que prestar cierta atención. Después, el siguiente menú, pues me da la opción de el texto, lo puedo alinear a la izquierda para que le dé un poquito más de estética, lo puedo centrar, ¿ok? Lo puedo dejar a la derecha, ya lo tengo, ¿sale? Este, lo puedo colocar, bueno, si es que en este caso la celda fuera un poquito más amplia, por ejemplo. Aquí ustedes pueden darle la dimensión a las celdas, posicionándose, si es la fila, posicionándose exactamente donde está el número de la fila, jalar hacia arriba o hacia abajo y la fila se hace más pequeña o más grande. Y si es el caso de la columna, lo mismo, me posiciono si en la letra de la columna, le puedo dar más amplitud, colocándome sobre la letra, o la puedo hacer más pequeña, ¿ok? Y puedo manipular el tamaño de mis celdas. Entonces, aquí le voy a pedir que me dé el texto, bueno, esta, lo voy a hacer un poquito más grande, y le voy a dar la indicación de que quiero el texto de manera ascendente, ¿ok? Y entonces ya me cambió la presentación porque le dije que quería un texto en ángulo ascendente, ¿ok? No, ya no me gustó, ahora lo quiero vertical, pero pues aquí ya no veo todo el nombre, entonces tengo que hacer más grande mi celda y con esto